Buen día. Continuando con nuestra construcción de dibujo chibi, vamos a hacer el coloreado el día de hoy. Para ello estaremos utilizando diversos lápices de colores con la siguiente característica, y es que vamos a estar utilizando un tono más claro y un tono un poco más oscuro. Esto nos permitirá generar entonces las degradaciones de luz y de sombra en las diferentes partes del dibujo. Comencemos. Vamos a iniciar con lo que será toda la parte de la piel, y para ello voy a tomar el color piel más claro y voy a dar una primera capa suave de este color en todo lo que será las partes de la piel: el rostro, el brazo, el cuello, las piernas. He tenido en cuenta para la construcción de esta primera capa hacer un tono muy suave, sin dejar espacios en blanco, tratando de no generar líneas bruscas, sino un coloreado bastante plano. Con esta primera fase hecha, vamos a fijarnos entonces en la dirección de la luz. En este caso en particular, este punto que hemos puesto acá en las pupilas nos está diciendo que la luz viene desde la parte superior derecha hacia abajo, lo cual significará entonces que vamos a tener las zonas de sombra en todo este sector izquierdo. Vamos entonces a aprovechar un tono un poco más oscuro de este color piel y a analizar las partes donde vamos a tener sombras reflejadas. En este caso, por ejemplo, vamos a tener en esta parte de acá una sombra que se refleja del cabello. Entonces vamos a venir con trazos muy suaves a intensificar un poco esa zona. Estaremos utilizando mucho la lógica en este coloreado, verificando dónde puede haber zonas de sombra y zonas de luz, y teniendo en cuenta la manera como las distintas partes van a influir en cada uno de los elementos que coloreemos. Por ejemplo, de qué manera el cabello va a generar sombras sobre la cabeza y la piel, o de qué manera los distintos pliegues van a estar generando sombras también en distintas partes, o cómo los elementos que están más atrás, por ejemplo como las orejas, van a ser más oscuros que los que están más al frente, o como por ejemplo acá en el cuello, de qué manera la cabeza va a estar generando una sombra sobre esta parte que tiene una condición muy brusca. Entonces estaremos aplicando acá un poco más de tono oscuro, o como por ejemplo acá en el borde del rostro también va a venir un poquito de sombra que nos va a dar más volumen a la cabeza, o por acá en los bordes de la cabeza y cerca a lo que sería la mejilla. Acá también en la mano, en esta parte inferior, vamos a tener una zona de sombra, y por toda esta parte inferior de la mano, cerca de los nudillos. Habrá algunas partes en donde podremos hacer sombras un poco más duras, con diferencias muy marcadas, y otras zonas como acá en el rostro donde haremos degradaciones más sutiles. Eso va a depender mucho del tipo de sombra que queramos dar, o de cómo un elemento genera sombra sobre otro. Por ejemplo, acá la manga de la camiseta estará generando una sombra más dura sobre el brazo, por eso esa línea es más marcada. O acá, por ejemplo, el pequeño short estará generando también una sombra más marcada sobre las piernas, y allí que esta sea una línea más fuerte.
estaremos teniendo en cuenta al sombrear la manera como se sombrean formas volumétricas, teniendo en cuenta que cada una de estas partes puede simular una de esas formas volumétricas. La cabeza puede ser una esfera, el brazo puede ser un cilindro, las piernas también pueden ser cilindros, y teniendo eso en cuenta podremos estar entonces sombreando cada parte de manera correcta. Continuando ahora con el cabello, vamos a hacerlo con un tono café muy claro y vamos a estar aplicando entonces de nuevo una capa de color muy sutil, muy suave, de manera que después podamos venir y acentuar zonas de sombra. Una vez hemos aplicado esta primera capa, podemos venir y darle un poco más de forma a ciertos elementos del cabello, teniendo en cuenta la dirección de la luz. Entonces, estos bordes laterales izquierdos van a venir con un poco más de luz, lo mismo que estas partes donde el cabello se acerca o se junta con otros elementos. Tendremos en cuenta en la construcción del cabello qué mechones van más atrás y qué mechones vienen más al frente. Los que están más atrás serán más oscuros y los que vienen más al frente serán más claros. De esa manera entonces toda esta parte cercana al cuello, que estaría detrás de la cabeza, vendría un poco más oscura. Entonces vamos a darle una construcción más profunda. Una vez hecha esta primera fase de modelado del cabello, podremos pasar entonces a acentuar algunas sombras con un tono café un poco más oscuro. Vendremos pues a las zonas que irían con un tono mucho más profundo y repasaremos esta zona café, teniendo en cuenta las posibles formas que pueda ir tomando el cabello para ir dándole volumen. De esta forma podemos estar modelando momentáneamente el cabello y luego podremos estar generando algunas luces retirando el color con un borrador. Esto nos va a generar un poco más de volumen al finalizar. En la camiseta estaremos trabajando con un tono rosa que aplicaremos de la misma manera, muy sutilmente. Hemos aplicado esta primera capa base, vamos a estar entonces acentuando las zonas de sombra, los bordes, por ejemplo, esta zona de la blusa irá también más oscura, y los laterales, teniendo en cuenta que esto es un cilindro y que si la luz viene de acá, toda esta parte de acá en este sector irá un poco más oscura, y a su vez la mano estará generando una sombra en esta zona, lo mismo que la correa
del maletín. Acá tendremos estos pliegues que también nos estarán generando una sombra. Para acentuar las sombras estaremos utilizando entonces un color rojo que podremos llevar a esas zonas que queremos hacer más oscuras. De esta manera tendremos entonces la camiseta terminada. Vamos a continuar con su short, que vamos a hacer en un tono azul utilizando el mismo procedimiento. De esta manera terminado el short que hemos hecho con una técnica similar a la camiseta, aplicando un azul más oscuro que nos permita generar mayores contrastes. Vamos a hacer ahora entonces lo que serán los zapatos y el maletín utilizando un tono gris. Podemos estar haciendo sus ojos en un tono azul. Y acá de nuevo podemos volver con el azul oscuro y generar en el borde de lo que sería el iris una sombra. Vamos a dejar estos puntos blancos que van a ser luces y enseguida pasaremos con un tono gris suave lo que serán los bordes de los ojos. Eso será por acá para acentuar un poco más la línea de lo que serán acá las cejas y darle un poco más de profundidad al ojo. Para finalizar podemos dar algunos toques de luz con un borrador en algunas partes donde queremos que la luz haga un brillo más profundo, como por ejemplo en algunas zonas del cabello.
borde, tal vez por acá de la camiseta. Estaremos terminando entonces nuestro coloreado del dibujo, un coloreado muy sencillo y muy básico, pero que nos va a permitir darle volumen a la figura. Tener en cuenta entonces tonos muy suaves al comienzo, acentuar después con el mismo color luces y sombras, y por último profundizar con un color mucho más oscuro en donde hayan sombras reflejas y sombras profundas. Y al final se puede sacar un poco de luces con el borrador para lograr entonces un poco más de volumen. Muchas gracias.